Entonces, sobre este laboratorio queríamos aprovechar el efecto de la radiación, que es una, una transferencia de calor que se hace de una superficie a una otra sin materia, que se hace como se puede hacer como en gas, como el gas atmosférico, o se puede hacer, por ejemplo, en el, eh, el vidrio mientras el sol y la tierra, por ejemplo. Este efecto venga de la energía que transportan los fotones de ondas electromagnéticas y eso es producido por movimiento a nivel atómico y molecular de los átomos que sobre niveles de energía tienen un efecto de radiación. Sobre la teoría, para una superficie de tamaño A, tenemos la potencia emisiva que se puede encontrar aquí, que es E igual a emisividad, que depende de la propiedad de la superficie, multiplicado por sigma, la constante de Boltzmann, multiplicado por el aire de radiación, multiplicado por la temperatura de superficie al exponente 4. La emisividad del cuerpo es igual a lo que emite sobre lo que emite el cuerpo sobre la emisividad del cuerpo negro. Entonces, para un cuerpo negro, la emisividad es igual a 1. Para el factor de forma es un factor geométrico que va a hacer depender, que va a decir cuánto flujo se va de una superficie a una otra sobre todo el flujo total que se va de esta superficie. Y vamos a tratar de ver el efecto del factor de forma con la distancia y el ángulo en este laboratorio. Para un elemento diferencial se puede calcular el factor de forma que va de la superficie I a la superficie J de la manera siguiente, como pueden ver aquí, considerando los cosenos de los ángulos, entonces las orientaciones de las superficies y también el tamaño de las superficies. Entonces, de nuevo, podemos encontrar el factor de forma que vemos la fórmula aquí, que es el flujo que se va de la superficie I a la superficie J sobre todo el flujo que se va de la superficie que fue emitido de la superficie I. Para el elemento diferencial, de nuevo, se encuentra la, forma de cálculo para el factor de forma. Y en este laboratorio hemos calculado, conociendo los ángulos, estos factores de forma teóricos. También hay muchas propiedades, como la propiedad de reciprocidad, que ayudan a calcular los factores de forma sobre una área cerrada. La suma, por ejemplo, de todos los factores de forma es 1 sobre una área cerrada. Sobre el procedimiento experimental, el objetivo fue analizar la radiación de un emisor a temperatura conocida mientras su potencia, podemos conocer la temperatura que vamos a ver después, sobre un receptor variando el ángulo de radiación primera y la distancia mientras las superficies también. Por los dispositivos tenemos una fuente que se puede reglar con una tabla que regla la fuente, que regla la potencia U, que regula la potencia U mientras la variación de amperaje y voltaje. Entonces hay una tabla de ajuste, un receptor de esta fuente emitida y un voltmetro para saber lo que el receptor encuentra. Para las mediciones hacemos primero a 15 centímetros y 30 centímetros mientras la fuente del receptor y después con ángulo 0 y después a 30 centímetros con ángulo 20% a la izquierda y después a la derecha. Arreglamos voltaje y amperaje de la fuente para conocer la potencia emitida.
Medimos entonces el voltaje del receptor que es relacionado con su temperatura y mientras cada variación de potencia del emitor, esperamos una minuta para tener las mismas condiciones. Aquí se puede encontrar los diferentes resultados para 15 centímetros, 30 centímetros, a 0 o 20%. Estos son los datos brutos que vamos a analizar. Sobre el análisis. La emitencia entonces, para la emitencia de la superficie, con la potencia UI dado que arreglamos sobre la tabla y con tabla, podemos encontrar temperatura de la superficie. Con ese podemos encontrar la emitencia de la superficie considerando un cuerpo negro con la fórmula de la emisividad de una superficie que vemos antes, de la potencia emitida que vimos antes. Sobre la potencia recibida, el voltaje medido por el receptor tiene una corrección lineal con la potencia recibida. Tenemos solo que multiplicar el voltaje por 40 para encontrar la potencia recibida. Y vamos a calcular también los factores de forma, que son la razón de la potencia recibida sobre la emitida. Entonces, ahora vamos a hacer el análisis de los factores de forma. Primero los experimentales. Vemos que cuando la distancia entre las dos superficies está más grande, el factor de forma está menor. Entonces, más grande está la distancia, menos flujo llega hasta la superficie que recibe la potencia emitida. También cuando movemos el ángulo, cuando el ángulo está mayor a 0, vemos que de manera experimental y teórica también, que el flujo llega menos hasta el receptor. Aquí podemos ver que con los ángulos, cuando se cambia el ángulo simétricamente a la derecha y la izquierda, no tenemos el mismo factor experimental y normalmente debería ser el mismo, pero entonces a la izquierda y la derecha no hay no hay el mismo environamiento con la emisividad por ejemplo, de una tabla o del muro, todo cambia. Entonces, en teórico son los mismos, pero en experimental no, y se ve este fenómeno aquí. Porque cuando se quiere analizar la radiación, se debe como considerar todas las paredes que son eh, cercanas de las dos superficies estudiadas. Vemos que hay mucha diferencia mientras el experimental y el teórico. Eso se puede, de primera manera, decir que consideramos cuerpos negros y que en realidad no es eso. Eso está el mayor factor de error. Entonces, para la conclusión, podemos decir que cuando aumenta la distancia, mientras las dos superficies disminuye la potencia recibida, y cuando aumenta el ángulo mientras las superficies disminuye la potencia recibida también. En el análisis de los datos podemos decir que hay muchas fuentes de error, que hay errores de mediación debido por errores humanos y equipo, y también el laboratorio no está propicio a la análisis de la radiación porque no hay paredes negras o cosas como este. Muchas gracias por entender el video. Adiós.